Amén y amén. Muy bien. Estamos listos para nuestro tercer estudio de los patriarcas. Y es bueno ver a cada uno de ustedes hoy por cuestión de agenda mismo. Estamos teniendo un estudio extraordinario el miércoles, pero eh, vamos a seguir solo para que no se pierdan aquí. Las próximas semanas volvemos a los jueves. Muy bien, hoy vamos a hablar de Jacob, nuestro tercer patriarca. Y Jacob es muy especial. Él no es especial solamente porque todo el pueblo de Dios lleva su nombre. Hasta hoy nosotros decimos, ay, es que nosotros somos pueblo de Israel. Israel y Jacob es la misma persona. Pero para dato curioso, empezar con dato curioso. Dato curioso, Jacob es el nombre más mencionado y repetido en la Biblia. El ser humano que tiene el nombre más mencionado, repetido, más que Abraham, más que Isaac, más que Pedro, más que Pablo. Este es el nombre más de persona, aparte de Dios, obviamente, es el nombre más repetido de la Biblia. Algunas veces como Jacob, otras veces como Israel, pero como es la misma persona, es el nombre más mencionado de toda la Biblia. Y vamos a aprender mucho sobre Jacob hoy. Digo, ay, me, porque va a doler. Así como Abraham, hoy vamos a poner, o sea, vamos a traer también de los patriarcas, no solo sus fortalezas, pero también sus debilidades para que podamos aprender y ser transformados también como él. Así que yo con esa semana con Jacob, Dios ministró muchas cosas, eh, textos que leí toda la vida y no me ha dado cuenta, pero también para decir ay, me. Dolió aquí. Pero ser transformados en nuestra principal objetivo. Tengo sus Biblias a la mano, vamos a pasear por Génesis de nuevo. Desde el capítulo, vamos a leer varios versículos, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 22, hasta el capítulo 32 más o menos. Vamos a pasear por estos textos. Voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas, voy a pedir que me ayuden a leer algunos textos eh, aquí de Génesis, para que yo no hable solita por más de una hora seguida. Pero eh, queremos aprender mucho sobre Jacob en relación de que Jacob era nieto de cristiano, Jacob era hijo de cristiano, pero Jacob pasó toda su vida, prácticamente casi toda su vida, sin conocer a Dios de verdad, sin tener una experiencia verdadera con Dios. Él hacía, no significa que él no hacía los ritos religiosos, él hacía todos los ritos religiosos. Dios se trató de manifestar a Jacob varias veces a lo largo de su vida, con visiones, con sueños, y aún así él no tenía ese corazón converso de verdad a Dios, una experiencia de él. Una de las cosas que me gusta mucho de los patriarcas es la expresión que usa la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es una expresión que se repite bastante en la Biblia y esa expresión se repite y me gusta porque podría ser Dios de Abraham, pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es el mismo. ¿Por qué repetirlo? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios es un Dios generacional, para empezar. Y además de que Dios sea un Dios generacional, Él quiere tener una relación personal e íntima con nosotros, independiente de la relación que Él ha tenido con nuestros antepasados. Es como Él quiere ser mi Dios, porque Jacob por mucho tiempo dijo, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero tardó bastante para que Él dijera mi Dios. Y es de eso que tenemos que aprender. Yo vengo de generación cristiana, de familia generacional, incluso ministerial, pero es diferente, es diferente. No puede ser solo el Dios de mi abuela o el Dios de mi papá, tiene que ser mi Dios. Y, y esto es lo que vamos a aprender un poco sobre Jacob. Pero Jacob nos va a dar quizás la mejor lección que vamos a tener en toda la Biblia sobre identidad, sobre nuestra verdadera identidad, sobre huir de nuestra identidad y sobre encontrar también, cómo encontrar nuestra verdadera identidad. Así que ese es un personaje, a mí particularmente me gusta mucho Jacob.
como su historia me afecta en muchas dimensiones. Y vamos a entender algunas cuestiones aquí que a veces imaginamos un poco fuera de lugar. Por ejemplo, cuando las edades de Jacob, porque por ejemplo yo todo el tiempo, hasta esa semana estudié a Jacob así más detenidamente para este estudio bíblico, yo pensé que Jacob salió de casa cuando él era un muchachito, que le huyó de Esaú para que Esaú no lo mate. Y si vamos a hacer los cálculos en la Biblia, obviamente la edad de los patriarcas es una cosa que aún vamos a discutir en un estudio bíblico separado de que viven ciento picos de años, 200 años, 300 años, de eso vamos a discutir en una clase aparte. Pero cuando, según la Biblia, Jacob cuando sale de la casa sale ya con 77 años, o sea, ya es un señor cuando él sale por primera vez para ir a trabajar por sus esposas y todo lo demás. Así que algunas cosas que como que leemos medio un poco distorsionadas. Pero ¿quién es Jacob? El hijo, el segundo hijo, el hijo menor de Isaac y Rebeca. Y es el hombre que tiene su nombre transformado, su vida transformada. Jacob es el hombre que lucha con Dios. Es el hombre que quizás tiene una revelación de Cristo Jesús muchísimos años antes de que Jesús fuera hombre, pero Dios ya se hace hombre, o sea, Jesucristo, para encontrarse con Jacob desde aquí. Y eso es genial, definitivamente. Pero vamos a empezar leyendo algunos textos. Génesis capítulo 21, oh, perdón, Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y voy a pedir que alguien me ayude leyendo primero el versículo 3 y alguien más me ayude leyendo Génesis capítulo 25 después del versículo 26 y 27. Génesis 25, primero el versículo 3 y luego Génesis 25. mm, No, el 3 no es. Perdón, aquí. Es Isaac, hijo. Ok, está bien. Vamos a leer el 19. Primero del 19 hasta el 23 y después del 25 al 26. Del 25 al 27, está bien. Alguien que me ayude a leer Génesis 25 del 19 al 23, por favor. Ya, yo leo. Adelante. 19 al 23. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, gracias, Olga. Vamos a empezar de aquí. La historia de Jacob empieza aquí, con una profecía. Ya vimos en la semana pasada la historia de Isaac, el segundo patriarca. Cuando él se casa con Rebeca, quien no vio, después solicítanos la grabación que ya les compartimos. Luego, cuando él se casa con Rebeca, Rebeca se queda embarazada. Y en aquella época no había ecografías, hoy tenemos hasta 3D, no, no había nada de esto. Realmente, la Biblia es muy mm, peculiar. Aquí está pasando una cosa muy peculiar porque en la Biblia, que yo me recuerde, quizás estoy mal, si alguien recuerde algo más me comenta, pero yo no recuerdo de otro nacimiento de mellizos en la Biblia. Es la primera vez que tenemos una historia, un relato de mellizos, o sea, de aquí. Y para aquella época, me imagino una cosa así bien.
bien extraordinaria, ¿no? Bien diferente. Tan diferente que Rebeca no sabe qué es lo que está pasando, porque es tan fuerte el movimiento dentro de ella que ella empieza a creer que va a morir. O sea, ella que empieza a creer que va a morir y que algo está mal en su embarazo, alguna cosa está bien fuera de lugar y por eso que ella va a decir, pero si es así, ¿para qué yo estoy, para qué vivo yo? O sea, ella está como que si me voy a morir, ¿para qué yo voy a, por qué estoy pasando por todo eso? ¿Cuál es el propósito? Y entonces Dios, ella, o sea, y aquí hay una cosa que es interesante, porque dice que cuando ella está con miedo, cuando ella no está entendiendo lo que está pasando, ella va a consultar al Señor. Y eso es importante, tenemos que consultar al Señor. O sea, cuando creemos que nos vamos a morir, cuando creemos que las cosas están raras y que hay cosas medio fuera de lugar. Entonces, el Señor le contestó, dice la palabra, hay dos naciones dentro de ti, dos naciones que se van a dividir y hay una más fuerte y el mayor servirá al menor. Es como que Rebeca entiende e interpreta esa profecía de Dios a su propia manera. O sea, ella interpreta y no solo interpreta como ella trata de dar sus pequeñas ayudas a que eso se cumpla, ¿no? Error, porque nosotros si Dios nos dice una cosa, no necesitamos manipular las cosas para que Dios cumpla lo que Él dice que va a cumplir, ¿no? Pero bueno, cuando llegó aquí, ese es el contexto previo al nacimiento de Jacob. Vamos entonces al que me ayude leyendo de, del versículo 25 al versículo 28. Génesis ahí, capítulo 25 todavía, Génesis 25 del 25 al 28. Quien encontrar puede leer en la versión que quiera. Pero vamos. Ya yo leo. 25. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. 27, ¿cierto? Y 28. 28. Ajá. 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ok. Es aquí donde empezamos con la descripción de la historia de Jacob. Por lo general, los hijos son dados con los nombres, ya les expliqué varias veces, los nombres tienen muchos significados, definen nuestra identidad. Y los nombres eran puestos en el Antiguo Testamento, principalmente aquí en esta época, en la mayoría de las veces por el contexto que nace la persona. Si Dios respondió a una oración, si los padres están sufriendo, si los padres están tristes. Por lo general, así es como se nombra los niños en el Antiguo Testamento. O cuando se quiere hacer a través de este niño una proyección para el futuro, pero eso es pocos casos. La mayoría es de acuerdo al contexto, de acuerdo al sentimiento de sus padres cuando la persona nace es que es dada su nombre. Y cuando nacen los mellizos en la Biblia, eh, Esaú nace primero y como nace bastante velludo, le pone este nombre, ¿no? Algunos, hay un poco de discusión si es en relación Esaú, es por velludo, yo creo más en esa teoría, o si es por el rojo, porque algunos también traducen Esaú como la cuestión del rojo. Pero aquí no, ¿cómo vamos a saltar un poco Esaú, su historia como tal, porque él no entra en la lista de los patriarcas? Puede ser una de las dos teorías, está bien, las dos sirven. Y Jacob viene de Jacob en hebreo, y Jacob en hebreo significa calcañar, talón. Y es por eso que Jacob significa textualmente el que nace agarradito en el talón o agarrado en el calcañar. Después, por expresiones idiomáticas, esa expresión tiene también el significado de engañador, suplantador. Entonces, Jacob, cuando nace, le pone un nombre maldito de engañador, suplantador,
mentiroso. Y aquí es donde tenemos algunas cuestiones que pensar. Primer lugar, la gente hace como si Jacob hubiera nacido así, engañador. Pero él es un bebé. Él es un bebecito, inocente. Un bebé. Ah, porque él nació agarrado del talón de su hermano. Sí, nació. Pero un bebé no tiene noción de la ley, porque la gente dijo, ay, Jacob desde que nació tratando de robar la primogenitura de Saúl, que él quería jalar a Esaú para poder ser el primogénito y todo eso. Por Dios santo, Jacob era un bebé recién nacido. No podemos imputar sobre un bebé recién nacido esa malicia de que él está tratando de robar a su hermano, de nacer primero. Él es solo un pequeño recién nacido. ¿Quién es que va a imputar realmente todo eso en él? Sus padres, su historia, su crianza. Ahí es donde eso se va realmente construyendo, no cuando él nace, porque cuando él nace, él es un bebé inocente, él no sabe nada de primogenitura, él no sabe nada de ley, él no sabe nada de engaño, él es un bebé puro, inocente, bebecito. Pero ya cuando uno nace, sus padres tienen un poder que nosotros creo que no dimensionamos ese poder de dar un nombre, de nombrar, de imputar algo sobre una persona. Y aquí es a Jacob ya le ha dado una maldición en su propio nombre de engañador, de suplantador, de que de el calcañar. Y el calcañar, el tobillo, ya tenemos esa idea desde Génesis 1 desde el inicio, cuando dice que la serpiente, donde va a dañar el calcañar, el tobillo, y eso incluso muchos relacionan con Jacob mismo como patriarca, y que la serpiente va a tratar de dañar ahí todo el pueblo de Israel, etcétera. Pero aquí tenemos que pensar que Jacob nace como un bebé. ¿Y quién implanta, quien realmente pone sobre él esta maldición? Son sus padres, principalmente Isaac, que es el padre que él da el nombre al final a los hijos. Isaac pone sobre su hijo esta maldición de su plantador. Y es una familia mística, religiosa, como todas las de su contexto. Como todo hasta hoy. Y impone esa carga, ese peso, sello, una identidad, un destino sobre este niño. Y aquí es mi primera observación, principalmente a los padres. Tengan mucho cuidado con qué es lo que ustedes imponen sobre sus hijos, principalmente con las palabras, porque palabras de padre, no solo la palabra tiene poder en todas sus dimensiones, pero las palabras de los padres sobre sus hijos, como tiene una autoridad dada por Dios, es como que yo digo a mi mamá, tu palabra no es palabra, tu palabra es profecía, ¿no? Y a veces hasta me molesto porque le dije, voy a salir de mi casa. Y si mi mamá dice, agarra un paraguas que va a llover, puede estar el sol más abierto del mundo, puede no haber ninguna siquiera pequeña nube en el cielo. Si mi mamá dice, agarra el paraguas porque va a llover, el tiempo cambia, el clima se desadapta, el mundo cae y la lluvia viene. No importa. A veces yo hasta me quedo molesta porque una vez yo estaba saliendo de la casa y estaba saliendo con el celular y mi mamá dice, guarda el celular porque te van a robar. Y yo quedé bien brava. Y yo, ahora listo, me va a robar el celular. Ahora no puedo más ni salir. Y hice todo un drama y todo. Y ella dijo, pero solo te estaba dando un consejo. Yo le dije, es que no es así que funciona. Cuando tu boca es una boca profética. Esa es otra palabra. Pero es una boquita profética, porque si es mi mamá que habla, no, ya, ni insista, ni vale la pena seguir desobedeciendo. Esto no es aleatorio, esto es un poder mismo que Dios ha puesto. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que proferimos, qué es lo que imponemos sobre la vida de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Toda la vida, la conciencia de las personas va siendo construida en esa primera infancia. Y la conciencia de Jacob fue construida así.
Él fue llamado todas las veces que lo llamaban engañador, suplantador. Entonces él fue creciendo y fue creando y construyendo esa identidad de engañador, de suplantador. Además, Jacob tiene un problema más grave, que es el problema del rechazo de su padre. Él es un hombre, él necesita esa figura paterna para poder ser un hombre de Dios, ser un hombre de valor. Y como dice el texto claramente que Isaac prefería a Esaú, rechaza a Jacob y él crece toda la vida con este rechazo. Ese rechazo de no tener un hombre para inspirarse, una figura paterna que le enseñe, que le acompañe, que le afirme, que le valide de alguna forma. Y todo eso va construyendo ese carácter torcido, vamos a decir, de nuestro patriarca Jacob. Porque Esaú era fuerte, hay una palabra, viril, esa es la palabra, es viril, es fuerte, tiene la aprobación de su papá, posiblemente fue enseñado por el papá a cazar, a ser el macho men, dice mi país. Mientras Jacob es todo lo contrario, él es el niño con lleno, despreciado, mentiroso, lleno de complejos, súper protegido por su mamá, porque la mamá es tipo, ay, pobrecito mi hijo, si él está aquí pasando el tiempo conmigo, el papá le rechaza, entonces empieza a súper proteger a Jacob. Y es donde llegamos aquí, si ustedes siguen leyendo, realmente hay un relato sobre Esaú, que Esaú regresa de una casa y regresa hambriento y vende su primogenitura por un plato de lenteja, por un plato, un guiso. No me voy a quedar mucho en esta parte porque no creo que, que un guiso realmente pueda comprar una bendición de la primogenitura y también porque, como mencioné, vamos a saltar un poco a Isaú, que tiene una historia fantástica aparte, ¿no? Como él mismo. Y pues, esa resalta, y creo que el texto mismo resalta ese pequeño detalle medianamente para aliviar un poco la carga para Jacob de todo su engaño, ¿no? De toda su trampa ahí que él va a hacer para su papá. Pero aquí tenemos una primera cosa que tenemos que reaccionar nosotros. ¿Cuáles son esos traumas? ¿Cuáles son esas cargas? ¿Cuáles fueron esos estigmas que nos fueron imponiendo toda la vida? Y que nosotros vamos creyendo y vamos transformando esto en nuestra idea identitaria que tenemos. Es como si toda la vida te dice, es que ese niño es tonto. Y uno va interiorizando esto de la manera más profunda y, y vamos creyendo que somos esto, que las personas, esas etiquetas, esos estigmas que nuestros padres y otras personas también van imponiendo sobre nosotros. Y esto va construyendo nuestra identidad distorsionada de realmente la identidad que Dios tiene para nosotros. Porque la historia de Jacob, Dios amó a Jacob antes de él nacer. Dios eligió a Jacob antes de que él naciera, pero él no tiene noción de nada de esto. Para él, esa promesa no significa nada, porque en vida, toda su crianza, lo que él recibe es influencias, estigmas, etiquetas negativas. Y es esas etiquetas, esas palabras que van construyendo el carácter. Y aquí es donde tenemos que pensar realmente de lo que nosotros, quién eres tú, de lo que nosotros somos. ¿Cuántas de esas creencias, muchas veces falsas, que tenemos sobre nosotros mismos, es lo que nos limita de vivir las promesas de Dios para nosotros? Y aquí viene algo más fuerte ahora, porque es lo que me dicen sobre mí, las cosas que creo sobre mí, la manera que mi conciencia fue construida en relación a mí yo, no me gusta, no me sirve. Entonces, para solucionar esto, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar ser otra persona. Voy a intentar ser otra. Voy a vestir la ropa de otra. Voy a robar la bendición de otra persona. Y esa es una cosa bien importante sobre Jacob.
Si yo tengo que definir Jacob aquí al inicio, principalmente como Jacob todavía, en una palabra, la palabra que yo definiría una frase, una palabra está difícil, pero una frase sería buscador de bendición. Jacob, toda su vida, él pasa detrás de bendición. Todo lo que él quiere en su vida es ser bendecido. ¿Y por qué? Porque él tiene todo ese, ese trauma, todo ese carácter ahí, todas esas carencias emocionales, psicológicas, identitarias y todo lo que Jacob quiere en su vida es ser bendecido y él pasa toda su vida, toda no, casi toda su vida así, buscando bendiciones. Él pasa todo el tiempo tratando de ser, de encontrar, de ser bendecido. Él siempre quiso la bendición, pero aquí hay una cuestión bien. Ese ya es el punto clave de la cuestión, porque él siempre buscó la bendición, él siempre quiso la bendición, pero él nunca buscó al Dios que bendice. Él quería la bendición, pero él no confiaba en el Dios de la bendición. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy. Nosotros seguimos siendo buscadores de bendición. Nosotros seguimos con esa necesidad tan grande de ser bendecidos. Pero cuando ponemos a pensar así, escudriñar nuestras acciones, nuestros pensamientos, mm, a veces queremos mucho la bendición, pero no confiamos de verdad en el Dios que bendice. O no buscamos el Dios que bendice, solo buscamos su bendición. Jacob siempre quiso ser bendecido, pero él siempre creyó que él iba a lograr la bendición por la fuerza de su brazo. Es más, como él es engañador, como él es suplantador, él siempre creía que iba a conseguir las bendiciones, engañando, con mentira, con astucia, con, con su fuerza, con su engaño. Él se cree, Jacob, vamos, él se cree bastante eh, astuto, él se cree bastante inteligente. Pero llega un momento aquí muy importante en la historia. Génesis capítulo 27. Génesis 27. Y vamos a leer primero el versículo 18 y 19. Y dice así. Génesis 27, 18 y 19. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Esa es la parte más importante de todo lo que tenemos que aprender hoy. Dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Bien, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Él miente, él engaña, tratando de ser bendecido. Y nosotros a veces tenemos esa idea, esa falacia en nuestra cabeza que por medio de engaño, por medio de trampas, vamos a lograr encontrar o alcanzar la bendición. Y todavía pone Dios en medio del engaño. Yo no iba a leer el próximo versículo, pero está bueno. Dice, pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste en tan pronto, hijo mío? Y él contesta, el Señor, tu Dios, y aquí es importante dejar claro esto, porque él no dice, el Señor, mi Dios, el Señor Dios, no, él dice, el Señor, tu Dios, como de nuevo lo que les mencionaba al inicio, es como que aquí todavía es Dios de Abraham, Dios de Isaac, pero aún no es Dios de Jacob. Él dice, el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que yo pueda tocarte y saber si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es de Jacob, mm, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como la de Esaú, ya que se disponía a bendecirlo. El padre pregunta de nuevo. Cuando volvió a preguntarle, ¿en serio? ¿Eres mi hijo Esaú? Y él miente de nuevo. Claro que sí, respondió Jacob. Y aquí
Él dice, tráeme lo que has cazado, yo voy a comer y te voy a bendecir. Y aquí es donde Isaac está viejo y ciego, tengo una Biblia, y bendice a Jacob. Y aquí hay otra cosa que es muy seria todo eso. Primero, cuando Jacob aún tiene esa idea de que Dios es Dios de su padre, pero no es su Dios. Él no tiene todavía esa experiencia lo suficiente. Pero ese es Jacob, hijo de un patriarca, nieto de un patriarca, el del gran Abraham. Él creció haciendo todos los ritos, haciendo todos los sacrificios, aprendiendo la palabra, haciendo todo de una persona que nace y crece en un ambiente religioso. Jacob lo había hecho, pero él aún así no tenía la experiencia necesaria con Dios para que él entendiera que fuera su Dios. Y aquí hay esa cuestión tan fuerte de la identidad, porque cuando le pregunta por todas esas cosas, él cree que para ser bendecido, él tiene que ser Esaú, él tiene que ser su hermano. Que con él siendo Jacob, él no puede ser bendecido. Obviamente estoy saltando también toda la participación de Rebeca, de manipulación, de que incita a Jacob para hacer todo lo que está haciendo en ese momento. Pero enfocándonos en Jacob, él cree que realmente para ser bendecido, él tiene que asumir la identidad de otras personas. Y aquí es donde nosotros seguimos fallando brutalmente porque nosotros seguimos queriendo vestir las ropas de otros para ser bendecido, asumir la piel de otro para ser bendecido. Y la palabra de Dios para nosotros es salga de la ropa de tu hermano, porque si no, nunca serás de verdad bendecido. No necesitamos asumir la identidad de alguien más para que Dios nos bendiga. Y aquí ay, no es equivocado necesariamente querer ser como el otro, o sea, de eso se trata, de gente que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, y nosotros queremos aprender con ellos. Pero Jacob no quería ser como su hermano, él quería ser su hermano. Él no quería ser como Esaú, él quería ser Esaú. Y hay una gran diferencia en eso. Una cosa es querer ser como alguien más, otra cosa es querer ser alguien más. Y aquí es donde tenemos que ir destruyendo esas falacias de nuestra mente. Porque Dios quiere usarnos. Dios nos eligió. Dios nos amó antes que naciéramos. Pero él te quiere usar a ti como tú. Dios siempre quiso bendecir a Jacob como Jacob. Dios siempre quiso. Eligió a Jacob como Jacob. Nunca como Esaú. Pero Dios nos quiere usarnos como nosotros. No. Y muchas veces Él no nos usa lo suficiente porque estamos tan entretenidos en tratar de ser otras personas que no logramos cumplir los propósitos que Dios nos diseñó para nosotros con nuestras características, con nuestras identidades. Y de nuevo, ese problema es el problema más grande que tiene Jacob en su vida, su identidad. Y nosotros hoy, para ser bendecidos por Dios, miramos los pastores que admiramos, dicen, no, es que yo tengo que ser así para que Dios me bendiga. Yo tengo que predicar de esta manera para que Dios realmente me use en la predicación. Yo tengo que cantar de esa manera para que Dios realmente me use en la alabanza. Yo tengo que dar clases de esa manera para que realmente... Y vamos haciendo todas esas cosas de que tenemos que ser otra persona para recibir la bendición que Dios ya tiene reservado para nosotros antes que naciéramos. Al final de esa historia, vamos a entender algo bien importante. Porque una de las cosas que tenemos que muchas veces nosotros hasta confiamos en Dios. O sea, creemos en Dios. No tenemos muchas dudas sobre la identidad de Dios, pero no creemos que Dios confíe en nosotros. Eso es lo que pasa con Pedro, por ejemplo, cuando él está andando sobre las aguas. Jesús viene andando sobre las aguas, ellos creen que es un fantasma. Jesús dice, no tengo miedo, soy yo. Ok, ahí se quita las dudas sobre la identidad de Jesús. Pedro dice, si eres tú mismo, haga que yo ande sobre las aguas. Y Jesús dijo, muy bien, ven, adelante. Y Pedro empieza andando sobre las aguas. Y mientras él está viendo a Jesús, él sabe que Jesús es Jesús y Jesús está andando sobre las aguas.
Pero cuando él empieza a mirar y decir, yo, Pedro, con todos mis defectos, con todas mis cosas aquí, estoy andando sobre las aguas. No, eso no se puede, eso sí no puede darse. Y él se hunde. Y la cuestión es justamente esa. Pedro no duda sobre que Jesús puede andar sobre las aguas. Tanto es que cuando él se empieza a ahogar, él dice, Señor, sálvame, porque tú puedes andar sobre las aguas y salvarme a la vez, ¿no? Señor, sálvame. Pero él no creía que podría andar sobre las aguas. Su problema no era sobre la identidad de Jesús, sino sobre la identidad de él mismo. Y es la mayoría de nosotros tenemos problemas con nuestra propia identidad, no necesariamente, o con la identidad, porque no tenemos clara la identidad que Dios nos ha dado también. Pero necesitamos salir de la ropa de nuestro hermano para encontrar esto. Y al final, solo hay una manera de encontrar nuestra verdadera identidad. Y ya les voy a, a mencionarla luego. Después que Jacob miente, engaña a su padre, hace toda esa escena ahí. Esaú, que es fuerte, que es bien fuerte, y casado dijo, ah, pues yo voy a matar a ese desgraciado. Entonces Jacob tiene que huir de la casa para poder no ser muerto por su hermano, porque él sabe que contra Esaú él no puede luchar con la fuerza de su brazo, porque su hermano es más fuerte que él bastante. Entonces, la mamá de nuevo hace su pequeña manipulación, y esa es una de las cosas, ¿no? Nosotros, las mamás creen a veces que hacen cosas para ayudar, pero realmente no, no siempre eso realmente va a ser de mucha ayuda. Pero ya, Jacob huye de su casa cuando él tiene más o menos unos 77 años, como les mencioné, calculé ahí ustedes mismos. Y él va a Padán Aram, como leímos al principio. Y en Padán Aram, la tierra de sus antepasados, él se enamora perdidamente de una mujer, Raquel. Y Raquel, mm, Raquel es otra que tiene toda una historia bien interesante. Raquel tampoco es la Santa Paloma de Dios, pero bueno. Y él conoce a su tío, Labán, que, y quiere ser yerno, ¿no? De Labán. Y Labán dijo, muy bien, te voy a, trabajar 7 años y te daré a Raquel por esposa. Y él empieza a trabajar 7 años por ella. Luego Labán le engaña. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo le va a engañar? En el contexto es fácil ese engaño porque él estaba bien borracho, dice el texto que ya había bebido bastante cuando va a consumar el matrimonio. En la época eran carpas, hay toda una cuestión que realmente es bien fácil ese engaño. Pero ¿qué es lo que aprendemos aquí sobre Labán? Primero que Labán es bastante, si Jacob se creía astuto como engañador, Labán, pero cuando él nace, Labán ya es grande. Así que Labán es mucho peor que Jacob en el sentido de engañar. Pero una de las cosas que tenemos que quedar claro en nuestra vida es, si nosotros vamos sembrando engaño, en algún momento vamos a cosechar engaño. Y Jacob es como, le hacen le hacen una trampa. Ay, que... Pero yo no tengo mucha pena de Jacob aquí en ese primer engaño, porque al final él se lo merece. Él se lo merece por todo lo que ha causado en su vida. A mí realmente en esa historia la que yo tengo pena es de Lea, ¿no? La pobre que se mete en la historia. Otra historia muy interesante, pobre Lea. Ella es la mayor víctima aquí en la historia, no Jacob. Entonces, cuando él es engañado por su suegro Labán, su tío también, suegro tío, y cuando él creía que estaba consumando su matrimonio con Raquel, realmente estaba consumando su matrimonio con la pobre Lea. Luego, él dice, no, pero yo no quiero a Lea, yo quiero a Raquel. Y entonces Labán dice, muy bien, trabaja 7 años más. Entonces son más 7 años de trabajo. Esa cuestión del trabajo es bastante común en esta época porque para casarse tenía que probar que podía pagar la dote, que podía tener una casa, que podía sostener una familia para ser autorizado a casarse. Y entonces él trabaja más 14 años por, por Raquel, se casa con Raquel, su amada, en Padán, Aram. Pero Raquel, Dios, tratando de equilibrar un poco esa familia disfuncional,
que viene arrastrándose realmente desde Isaac y Rebeca, porque tampoco es, Jacob es fruto de su crianza, ¿no? De sus traumas, de su historia. Y él, como creció en una familia disfuncional, ¿el qué es lo que él logra construir? Una familia disfuncional, donde Dios, el texto dice que Dios bendice a Lea y que ella puede tener varios hijos, pero Raquel es estéril. Ella no le puede dar su amada, no le puede dar hijos. Y la que él realmente apreciaba y todo el tiempo él menospreció a Lea. Como ellas cree que eso no es suficiente, esa pelea terrible, esa relación bien tóxica ahí entre las hermanas, entonces él empieza a tener hijos también con las siervas de las dos para porque Raquel trata de compensar un poco su esterilidad por medio de sus siervas. Entonces hay los hijos de Lea, hay los hijos de la sierva de Lea, hay los hijos de la sierva de Raquel, que van componiendo ahí las 12 tribus que ya vamos a seguir estudiando en la secuencia en esta serie. Pero llega el momento que Raquel, su esposa amada, le da un hijo, José, nuestro próximo patriarca, ¿no? Nuestro próximo a estudiar. Y cuando José nace, Jacob ya tiene más o menos, según mis cálculos, 91 años cuando, cuando José nace. Luego, cuando llega en este momento, él quiere irse de la tierra de Labán, pero Labán no le deja. Labán es un personaje bastante complicado, problemático en la historia aquí. Pero cuando él tiene más o menos 97 años, entonces él va a decir, vamos a volver a mi tierra. José tiene unos 6 años, para que mis hijos crezcan en mi casa. Pero hay un gran problema y eso de volver a la tierra. ¿Cuál es el gran problema? El que él dejó atrás, Esaú. Todavía Esaú está vivo en la casa, porque al final es como, Esaú no recibió la primogenitura, pero al final sí, porque él se quedó en la casa con el padre, él asumió todas las tierras del padre, toda la herencia, porque la cuestión de la primogenitura era principalmente por eso, por quién quedaba con el patrimonio, quién quedaba con la herencia. Y al final, como Jacob huyó, Esaú se quedó con la herencia realmente de Isaac. Dios dio otra bendición a Jacob. Él prosperó aquí cuando él vuelve. Él es muy rico, un patriarca poderoso porque tiene un montón de hijos. Y él tiene que solucionar ese problema. Porque la cuestión es, todas esas cosas en la vida que nosotros huimos mm, sin solucionar. Algún momento va a llegar el momento que vamos a tener que enfrentarnos con las cosas y las pendencias psicológicas, emocionales, relacionales, con todas esas cosas que vamos dejando atrás o huyendo en la vida. Y uno huye de miedo. Y todo miedo es una falta. Ay, y, y eso es bien fuerte, pero también eso queda para un otro momento. Y aquí es donde llegamos al ápice de la historia de Jacob. Porque cuando Jacob está volviendo, mm, le llega el mensajero y dijo, Esaú viene a tu encuentro. Esaú viene a encontrarse contigo. Y él es un hombre viejo, y él es un hombre poderoso, y él es un hombre muy rico, porque Jacob era astuto. Y entonces él había construido todo un gran patrimonio. Él es un hombre muy rico, pero él tiene una pendencia muy grande que solucionar. Y aquí es donde vamos a leer Génesis 27, capítulo. Vamos a saltar aquí, o mejor, voy a saltar un poco. Génesis 32. En Génesis 27, Jacob huye de Saúl, hay toda esa historia aquí, él llega a Padán, todas esas cuestiones entre Lea y Raquel. Después leer ahí en los textos que me estoy saltando para entender mejor. Los hijos de Jacob, eh, toda la cuestión de Jacob trata de huir de Labán. En el capítulo 31, Labán persigue a Jacob, como les mencioné, no le lo dejó subir, pero ahora tiene capítulo 32. Y vamos a leer aquí del 7 al 12. Y dice así.
Cuando él recibe el mensajero de que Esaú viene a su encuentro y dice, no, no solo que él viene a su encuentro, viene a su encuentro con un ejército. Si no estoy equivocada, es como de 4.000 hombres, o es 400, no, 400 hombres. Y entonces, esa Jacob, y es bien pilas, o él se cree bien pilas, bien astuto, él va a decir, ok, pues manda regalos a Esaú para tranquilizarlo. Vamos a intentar comprarlo. Vamos a intentar ganarlo con los regalos. Y entonces dice, y les ordenó que mi señor Esaú, su servo Jacob, nos ha enviado para decir que él ha vivido en la casa de Labán y ahora él tiene vacas y él tiene asnos y él tiene ovejas. Esto en 32:5. Y él tiene esclavos y él tiene esclavas. Y él te manda ese mensaje con la esperanza de ganar su favor. O sea, él trata de comprar a Esaú. Como te robé, pues déjame tratar de convencerte aquí. Pero vamos a seguir leyendo. Génesis 32:6. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano. Y él ahora, él viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Y ahí Jacob dijo, y el tiro me salió por la culatra. Ahora voy a morir. Ahora la cosa se complicó. Y cuando la cosa se complica, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí vamos a orar. Y ahora sí, Jacob recuerda que el Dios de su padre escucha oraciones. Y él dice, entonces Jacob se puso a orar. Y ahora él no dice, él ya empieza, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. De nuevo, todavía tenemos ese gran bloqueo de Jacob, porque él no dice, Señor, mi Dios. Él dice, Señor, Dios de Abraham, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac. Tú dijiste que regresará a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. De nuevo, él está preocupado con su bendición. Realmente yo, y aquí viene todo su hipocresía religiosa, ¿no? Tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé ese río Jordán, no tenía más que mi bastón, y ahora he llegado aquí a formar dos campamentos. Y esos dos campamentos es incluso profético, porque al final todo el pueblo, los descendientes de Israel, se va a dividir en dos reinos, ¿no? Reino de Judá del sur, reino del norte. Eh, y aquí Samaria, ¿no? Pero no de Israel. Y aquí tenemos desde aquí, desde cuando dividen dos campamentos, ya se hacen todo un hilo de profético sobre esto. Y aquí me gusta mucho la parte de ustedes, ya saben que yo tengo esa debilidad por el tema del callado, ¿no? Del bastón, de la vara. Porque Jacob dice, cuando yo vine solito, solito con mi callado o con mi bastón o con mi vara. Y yo ya les expliqué varias veces que en esta cultura la vara no solo es un pedazo de palo seco. La vara o el callado, el bastón, estaban registrados todas las experiencias significativas que ellos tenían. Y es como lo que Jacob está diciendo es, yo vine solito con mi historia. Yo vine solito con mis experiencias. Una historia que hasta cuando él llegó no era buena, era una historia vergonzosa, pero era su historia, pero eran sus experiencias. Y esto era suficiente para Dios, él y su historia. Y aquí dice, crucé ese río, Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora llegará a llamar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano, Esaú, pues tengo miedo que venga a matarme a mí y a las madres y a los hijos. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Y dice el texto, siguen leyendo los otros versículos, que Jacob pasó la noche en este lugar y que él se aísla y etcétera. Vamos a saltar aquí al versículo 22. Y dice así la palabra. Aquella misma noche, Jacob se levantó. Génesis 32:22. Estoy.
Tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jordán. No, perdón, y cruzó el vado del río Yabok. Una vez que habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Y eso es bien, bien importante, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo, suéltame, ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. De nuevo Jacob está haciendo todo ese MM aquí por bendición, luchando por bendición, respondió Jacob. Y aquí viene la pregunta, exactamente como pasó con su padre. ¿Y cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. No, yo soy Jacob, es una traducción más fiel. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí dice, ¿y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué te preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en este mismo lugar lo bendijo. Y aquí el valle empieza a ser llamado de Peniel porque él vio a Dios cara a cara, dice el texto. Aquí hay varias cosas importantes. Primero, Dios luchó con Jacob. A mí me parece, Jacob yo luchó con Dios. No, Dios luchó con Jacob porque dice que él estaba ahí y vino un hombre y empezó la situación porque Dios siempre tiene la iniciativa. Y aquí hay una cosa que es bien, bien importante, que es antes de enfrentarnos con las personas que tenemos que enfrentar, siempre, siempre, primero tenemos que enfrentarnos con Dios. Antes de solucionar esas pendencias que tenemos que solucionar, primero tenemos que solucionar nuestras pendencias con Dios. Y aquí es otra cosa que me parece muy importante y les resaltaba como estábamos viendo es los encuentros y experiencias profundas que tenemos con Dios es cuando estamos solos. Y aquí la cuestión es justamente por eso que Jesús dice, ustedes cuando vayan a orar, entren en su cuarto, cierran la puerta y el Padre que ve en secreto les recompensará en público. Esa idea de un tiempo de intimidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque esas grandes experiencias que tenemos así de intimidad para que Dios solucione esas cosas de nuestros caracteres, se dan cuando estamos solos, porque este es el momento donde nosotros somos nosotros mismos. Porque cuando hay otras personas, siempre hay esa fachada, siempre hay ese teatro, siempre hay esos cuidados para que no vean que yo estoy pensando eso, que yo estoy haciendo esto. Siempre somos medio hipócritas cuando hay más gente. Pero cuando estamos solos nosotros mismos, ya no tenemos mucha preocupación con la hipocresía, ya no tenemos que fingir, ya no tenemos que mantener el teatrito para impresionar a nadie. Y es por eso que es ahí donde tenemos esos profundos encuentros con Dios, porque Dios necesita que lo busquemos como tal y como somos. Que, y aquí es donde tenemos que pensar, cuando no hay nadie, ¿quién realmente soy yo? Cuando nadie más me está viendo, ¿quién soy yo? Y es esta verdadero yo, sin maquillaje, sin teatro, sin máscara, es el que Dios quiere que lo busque. Y es por eso que es en estos momentos de solitud, no es ni de soledad, es de solitud, donde tenemos esos verdaderos encuentros con Dios porque es nuestro verdadero yo encontrándose con Él. Pero hoy tenemos bastante dificultad para tener esos momentos. ¿Por qué? Porque casi no quedamos solos. Hoy, cuando estamos en momentos de solitud, ¿qué hacemos? Buscamos el WhatsApp, buscamos las redes sociales, buscamos cualquier cosa, memes que distraigan nuestra cabeza, porque nosotros tenemos miedo de la solitud. ¿Por qué? Porque nosotros difícilmente
estamos dispuestos a enfrentar lo que tenemos que enfrentarnos. Es más, difícilmente tenemos valor para enfrentarnos a nosotros mismos tal y como somos. Y ese es el problema de Jacob. Y aquí es, en la mayoría de las veces que Jacob, o en la Biblia, y nosotros, que tenemos un problema con Dios, desquitamos en quién, en las personas, en las imágenes de Dios. Y aquí, Jacob claramente tenía un problema con Dios. Su problema con Dios era tan grande que él no decía mi Dios. Él decía el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac. ¿Por qué? Y es como, y él tenía ese problema tan grande con Dios. Hmm. Y ahí él transfirió para las personas. Es como Adán. Adán tiene un problema con Dios. Y cuando Dios dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y él dice, no, fue la mujer que tú me diste. Es como el problema de Adán era con Dios, pero él trató de transferir a Eva. O sea, sigue la historia. Tenemos Caín y Dios dice, Caín, el problema de Caín era con Dios, pero él mató a Abel. Él no podía matar a Dios, mató a Abel. Y así, y seguimos haciendo ese tipo de cosas. Jacob tiene un problema con Dios, pero él cree que la culpa es de Esaú. Pero en el fondo, el problema que él tiene es con Dios. Y Dios no soporta, si hay algo que Dios no soporta, es nuestro teatro, es nuestra hipocresía. Y nosotros seguimos orando y haciendo oraciones, lloramos hasta culpando a otras personas, cuando en algunos momentos realmente nuestro problema es con Dios. Jacob nunca confió en Dios. Jacob no confiaba en Dios. Y aquí me imagino a Jacob si tuviera realmente una conversación honesta con Dios y por eso él tiene que luchar con él, o Dios tiene que luchar con él porque él va a decir, ¿por qué me hiciste un suplantador? ¿Por qué permitiste que pusieran todos esos estigmas sobre mí? ¿Por qué permitiste que mi papá me despreciara? ¿Por qué permitiste que mi hermano me amenazara? ¿Por qué permitiste que Labán me engañara? Y tantas otras cosas que Jacob realmente tenía problemas con Dios. Y aquí viene, la escena se repite, pero ahora Jacob está solo y él se pone frente a un hombre y todo lo que él quiere es la bendición de este hombre, porque Jacob sabía que estaba luchando con Dios, porque él dijo, no me voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Él sabía que era alguien que le podía bendecir. Y se repite la escena. Él está frente a un hombre buscando su bendición y el hombre le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Y cuándo fue su papá? Él sabía, su papá, él podía engañar. Y él hizo todo su cosa para engañar a su papá. Y él dice, yo soy Esaú. Pero Dios le da una otra oportunidad. Y él está frente a un hombre buscando la bendición. Y el hombre le pregunta, ¿quién eres tú? Pero a este hombre, él sabe que él no puede engañar. Y nosotros hasta podemos engañar a otras personas tratando de ser bendecidos. Y creemos que salimos con la nuestra, ¿no? Porque al final Jacob creyó que salió con la suya. Pero cuando llegamos delante de Dios, mm, sabemos que no podemos engañar a Dios. Y como no podemos engañar a Dios, tenemos que asumir nuestra verdadera identidad. Y Jacob responde, yo soy Jacob. Es la primera vez en la vida que él asume su verdadera identidad. Y Dios transforma la vida solamente de quien asume sus identidades. Y aquí hay cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque Jacob fue tocado por Dios. Y cuando él asume su identidad de suplantador, su identidad de engañador, su identidad de que él ataca el calcañar, Dios cambia su identidad. Y él va a decir, no, ahora eres Israel. Yo no te hice para ser un suplantador. Yo no te hice para ser un engañador. Yo te hice para ser alguien que lucha y vence. Y le da el nombre de Israel, que es el que luchó con Dios y venció. Pero hay dos cosas que me llaman la atención aquí en esa cuestión. El primero, que es nuestro problema de hoy, y para ir concluyendo
y concluyendo ya, es nuestra identidad. Porque nosotros, sí, las identidades que nos impusieron, sí, los traumas, sí, nuestras heridas, sí, todos esos estigmas, no es mi verdadera identidad, ¿cómo yo encuentro entonces mi verdadera identidad? Y yo voy a brincar y hacer un anacronismo aquí grande, que es en Colosenses, Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Colosenses 3 del 1 al 3. Aquí es donde la Biblia nos responde cómo encontramos nuestra verdadera identidad. Y Colosenses 3 del 1 al 3. Colosenses es una cartita bien pequeña, pero bien poderosa. Y dice así: si ustedes fueron resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrese en las cosas del cielo, no en de las tierras, pues ustedes murieron y ahora su vida. Y voy a hacer una paráfrase aquí. Su identidad está escondida con Cristo en Dios. El único que nos hizo tal y como verdaderamente somos es Dios. Él es el que tiene el, la clave o el acceso o la respuesta que tanto buscamos para nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad está con Cristo en Dios. Y aquí les voy a contar una anécdota para que ustedes entiendan qué es lo que estoy tratando de llegar aquí. Yo estaba en la graduación y entonces me dieron las cosas, mi diploma, mi Biblia, mis cosas en la graduación. Y yo perdí. Y en un lado estaba un montón de gente, estaba todo un relajo ahí. Y entonces yo no sé dónde puse mi diploma, mi Biblia, no sé qué. Y entonces yo empecé a buscar. ¿Dónde está mi diploma? Alguien vio mi diploma. Yo puse unas cosas aquí y empecé a preguntar a toda la gente. Y entonces alguien, no me acuerdo ni quién fue, dijo, está con tus papás. Yo vi que estaba con tu papá, todas tus cosas que estaban ahí, tu papá llevó. Yo dejé de quedar buscando mi Biblia, mi diploma, mis cosas, y empecé a buscar a quién, mi papá, porque si él estaba con lo que yo estaba buscando, yo tenía que encontrar a él. Y es exactamente porque cuando yo encontré a mi papá, yo encontraba lo que yo estaba buscando. Y es exactamente esto. Nosotros estamos buscando nuestra verdadera identidad. Y pasamos buscando y preguntando hasta que viene la Biblia y dice, tu verdadera identidad está con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar ahora? Pues a Cristo para que Él nos dé nuestra verdadera identidad. Y seguimos a veces, la Biblia ya nos dijo que nuestra identidad está en Cristo y nosotros seguimos de tontos ahí buscando nuestra verdadera identidad en lugar de buscar a Cristo, donde está escondida nuestra verdadera identidad. Y Jacob, realmente, él solo encontró su verdadera identidad cuando él se encontró con Cristo, un hombre, Dios, hombre en forma de hombre. Y cuando él se encontró con Cristo, ahí Cristo dijo, no, tú no eres ese suplantador, tú no eres todas esas mentiras que te impusieron. Y tú te lo creíste y viviste como si fueras de esto. No, tú eres un vencedor, tú eres un luchador. Y tenemos que encontrar a Cristo para que encontremos nuestra verdadera identidad y no todas esas cosas que nos impusieron toda la vida. Y cuando encontramos a Cristo, Él cambia nuestra historia. Pero lo que es más lindo aquí es que cuando uno piensa, y Dios lo tocó, y Dios lo hirió realmente. Cuando uno dice, cuando yo fui tocado por Dios, si yo, cuando una persona viene y me dice, yo fui tocado con Dios, la primera cosa que yo pienso es, entonces Dios le reveló cuán fuerte le es. Porque al final, fue eso, tú eres un vencedor, era lo que fue lo que Dios dijo a Jacob. Pero no, hay algunos pequeños detalles ahí todavía ocultos o entrelazados en este texto, que es cuando nosotros realmente somos tocados por Dios, somos heridos por Dios, Dios nos hiere profundamente. No es nuestros superpoderes o nuestra fortaleza lo que se evidencia. Cuando nosotros somos tocados por Dios, heridos por Dios, lo que se revela es cuán débil nosotros somos. No es porque, no es aquí porque Él tenía superpoderes, y sí porque Él reconoció sus debilidades, su debilidad de identidad. Y Dios lo marca. Y eso queda tan marcado que Él queda, dice el texto, que Él va a coger a Jacob después de esto, va a coger toda su vida, toda su vida. Él va a tener un recuerdo
debilidades. Porque cuando estamos luchando con Dios, no hay otra, no hay más, no hay muchas opciones a no ser reconocer nuestras debilidades. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, ahí es que somos fuertes. Eso pasa con el apóstol Pablo, ¿no? Él va a decir, pedí tanto a Dios un aguijón para que me quitara el aguijón que yo tengo en la carne. Y la respuesta de Dios es, no entendiste nada, Pablo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás débil, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nunca vamos a lograr cumplir todo lo que Dios quiere cumplir a través de nosotros, a través de ese poder que Él nos puso en nosotros, si no reconocemos nuestras debilidades. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y Dios nos marca. Y nos marca justamente para que no olvidemos, así como marcó a Pablo, así como él marcó a Jacob, no olvidemos que es el poder de Él el que se perfecciona. Se trata de Él, siempre se trata de Él. Y después que Jacob tiene ese encuentro transformado con Dios, después que Dios le devuelve o le da por primera vez realmente su verdadera identidad, ahí él está listo para encontrar, después que él se encontró con él mismo, después que él se encontró con Dios y Dios lo hizo encontrarse con él mismo, ahí él está listo para encontrar a Esaú. Y al contrario de lo que se imaginaba, porque a veces nosotros como ansiosos imaginamos las situaciones bien terribles en nuestra cabeza, ¿no? Como Esaú me va a matar, ahora va a ser la guerra mundial y todo. Si ustedes siguen leyendo, el encuentro con Esaú realmente es bastante fresco. Esaú no, viene de súper buena onda a encontrar con Jacob, porque después que nosotros arreglamos nuestras pendencias con Dios y nos enfrentamos a nosotros mismos, estamos listos para enfrentarse con las personas y, y ya estamos transformados lo suficientes para que esos encuentros sean positivos. Después de esto, la historia sigue. Jacob va a tener un hijo más, que es el último hijo, el Benjamín, su hijo más pequeño. Él va a vivir toda la odisea con la historia de José, su hijo amado. Y él va a morir. Después él va a sufrir, pasar por años de duelo, y etcétera. Pero después, cuando él tiene más o menos unos 130 años, si yo no estoy equivocada, él va a vivir en Egipto con José y todos sus hijos y muere en Egipto 17 años después con 147 años de edad. No como un suplantador, no como un engañador, sino como Israel, como un mecedor. Al final, él encontró la bendición que él tanto buscaba, pero él solo fue realmente bendecido cuando él tuvo un encuentro verdadero con el Dios que bendice, con el Dios de la bendición. Y después de eso, ustedes van a encontrar Jacob diciendo, mi Dios. Dios ya no es Dios de su abuelo Abraham, ya no es Dios de su padre Isaac, sino es Dios de él, Jacob. Y ahí es donde vamos a encontrar Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, el que transforma, el que devuelve nuestras verdaderas identidades. Y aquí detenemos la grabación, les escucho.